5-7, 9:15 y con nosotros aquí en el piso, un placer recibirlo siempre, al doctor Maximiliano Geuna, concejal de Juntos por Diamante. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido y feliz cumpleaños. Bueno, buen día y bueno, muchas gracias. Gracias que te hayas venido acá a la radio a festejar el cumpleaños, charlar un rato con Sí. nosotros. Entonces vamos a pasarla bien un rato, Vamos Sí. a charlar de las cosas que vienen pasando en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Diamante. Contanos primero, estuvieron de receso y se volvió a la actividad legislativa ayer con sesión directamente, ¿no? Sí, bueno, el lunes ya arrancó obviamente nuestro trabajo en el Consejo y ayer tuvimos sesión, que era la sesión que no daban los días para convocar, para tratar la renuncia de un concejal, para poder integrar la totalidad de los miembros del Consejo y poder seguir funcionando normalmente, ¿no? Bien, contame, ¿por qué hubo ahí un ida y vuelta con la renuncia del concejal? En un momento, yo me equivoqué acá y lo dije, quiero preguntarte porque hubo una sesión en la que ingresó el proyecto, o por lo menos se iba a tratar. Pidieron un tratamiento sobre tablas, este tratamiento se negó en parte de tu bloque. Entiendo que creo que vos y Mazola votaron para tratarlo sobre tablas, el resto del bloque no. Contame cómo fue esto, por favor. Bueno, esto fue así, el mismo día de la sesión, Sí. a la mañana. ¿Recordás cuándo fue? O sea, fue el miércoles. El miércoles nosotros teníamos sesión, que era la última sesión previa al receso. Claro, el miércoles previo al receso. Que era inhábil también para hace el Consejo. 3 semanas más o menos. Era inhábil también para el Consejo, para toda la municipalidad. Y el mismo día de la sesión, que debemos decir cómo funciona esto, a las 11 de la mañana hay reunión de labor parlamentaria. ¿Quiénes se reúnen ahí? Ahí se reúnen los dos presidentes de bloque para acordar algunas cuestiones relacionadas a la sesión que se va a dar a la tarde, y donde se ve que cada tema que ha ingresado al Consejo, a qué comisión pasa, se ponen de acuerdo, pasa a una comisión, pasa a otra, ya ahí se habla si algún tema se va a tratar sobre tablas o no y demás. Es como venimos funcionando. En este caso, ¿quiénes eran los presidentes de bloque ahí? Guillermo Fuchs y después Felipe. Felipe también. Era Catriel Tonuti antes el presidente de bloque, después quedó Felipe. Okay. La renuncia entra el mismo día, un rato antes de la reunión de labor. Nosotros generalmente acostumbramos a presentar los proyectos antes de las 10 de la mañana, porque si no hay toda una tarea de ingreso, de papelería, digamos, claro. Que tiene que hacer todo el personal para poder llegar a las 11 de la mañana con todo listo para la reunión de labor. Bien. Esto llegó momentos antes de esta reunión de labor, lo que complicó un poco todo y se pretendía, por algunos, tratar esa misma sesión, que fue todo yo siempre digo, esto se hubiera evitado todo si la renuncia se hubiera presentado antes, que hubiera sido lo más lógico también, yo lo tengo que decir, a pesar de que yo acompañé para que eso se vote ese día. Sí. Porque yo tengo un pensamiento particular y por eso me diferencié de la votación, que respeto también la postura de los otros integrantes de mi bloque, es súper respetable también. Yo voté distinto porque entiendo que una renuncia debe ser tratada igualmente, no se debe demorar en el tiempo porque es una decisión personal, sea cual sea el motivo o todo el trasfondo, ¿no? Yo creo que es una decisión personal que uno no puede obligar a nadie a permanecer en un cargo o a estar esperando una renuncia cuando está decidido a hacerlo. Total. Es una cuestión, por eso voté de esa forma, nada más. Después hubo un montón de cosas de cómo se presentó la renuncia, de la forma que se hizo y un montón que, sinceramente, también que fue la postura contraria a la mía, que también es súper respetable y entendible. Por eso yo creo que se ha armado mucho barullo de esto, mucho lío, y lo cierto es que si esto hubiera sucedido antes hubiera sido todo más fácil para todo, hubiera habido tiempo de hablar ciertas cuestiones, como pasa con un proyecto. Sí, un obvio. proyecto que ingresa el mismo día, que uno no alcanza, esto no era un proyecto, pero había que analizar cosas de cómo se hizo por mail, si valía, si no, si acá, si allá. Y se pide a los presidentes de bloque, y principalmente el presidente del bloque justicialista, pide que se trate sobre tablas. Okay. Que se trate sobre... ¿Por qué? Porque esa renuncia, como todo tema que entra, va a una comisión. Sí. ¿No? Entonces eso iba a la Comisión de Tierra y Asuntos Legales, que es la comisión que justamente yo presido, que eso pasa después de la sesión, una vez que toma estado parlamentario. Bien. Porque en ningún lugar tenemos regulado que esa renuncia debe tratarse en la primera sesión y demás.
pero para que se trate sobre tablas se necesita una mayoría especial. ¿Quién pidió el tratamiento sobre tablas? El Partido, El Partido bloque Justicialista, claro, y después ellos alegaban de que cómo que se había pedido, pero lo pidieron ellos sobre ¿Y tabla. la mayoría especial cuánto es? Y son 2/3. Son 2/3. Claro, entonces no daba nunca para tratarse, que no significaba que no se iba a aceptar. Yo creo que todos, de hecho ayer se aceptó y después no daban los tiempos para sesionar, generalmente uno llama con 48 horas de anticipación a la reunión de comisión, que son los tiempos que respetamos siempre. Yo llamé enseguida a comisión, al otro día se llamó para el viernes, se comisionó, ya hubo dictamen favorable ese viernes siguiente, o sea, los 2 días ya había dictamen favorable, y después vino el receso, porque ya era viernes. Pregunta, Maxi, el receso no era solamente administrativo, municipal, sino que era legislativo también. Para el legislativo. También para el legislativo. Claro, por eso fue lo que complicó todo. Después ok. entonces hubo que esperar 2 semanas. Se llamó enseguida con los plazos que hay que respetar también de 48 horas para llamar a sesión, porque si esto hubiera sido la sesión un lunes, se hubieran llegado con los tiempos. Claro. Y el viernes, el jueves más tardar, se hubiera aprobado, independientemente de que no se hubiera tratado sobre O sea, fue tabla. una cuestión de plazos, de tiempo. De plazos. Por eso yo respeto ¿Por qué? Porque, a ver, todos podemos pensar un tema, por más de que pertenezcamos al mismo espacio, podemos tener opiniones distintas y de hecho los plasmamos en el voto. Sí, claro. Pero yo también respeto la opinión del resto, porque es también, se puede decir, entendible lo que plantearon. Entonces, yo voté de otra forma porque pienso que si alguien renuncia y hay que aceptársela y lo antes. Después, esto se demoró porque la renuncia se presentó también tarde, cuando se podría haber presentado tarde. Pero bueno, después se habló mucho y la verdad que fue muy simple todo. ¿Se politizó? Pasó. Sí, la verdad que sí. Ahora, ¿se trató ayer este tema? Ayer justamente se sesionó porque hasta fue la primera sesión luego de esa sesión. Claro, porque se convocó el lunes para miércoles y ayer se aceptó que, ayer si bien ingresaron muchos temas al Consejo, muchos proyectos que tomaron estado parlamentario, solamente se trató esto para que seguramente entre hoy y mañana ya la Junta Electoral proponga el nuevo, el que va a reemplazar al concejal que renunció y quede conformada se le tomará juramento enseguida al nuevo concejal y va a quedar conformado el consejo con la totalidad de sus miembros para seguir funcionando normalmente, ¿no? Bien. Normalmente respecto de las comisiones y las sesiones, después seguimos trabajando todos en nuestros proyectos, en nuestras cosas, pero bueno, eso fue lo que sucedió. Pregunta, entonces ¿no se puede sesionar si no está la totalidad de los concejales? No es que estén presentes, sino que el cuerpo esté integrado. Claro, porque hoy son 10 concejales. Claro. Ok. Claro. Y esto no puede quedar así. O sea, el próximo paso es sumar a un concejal. Sí, ya esto se comunica la aceptación, se manda todo a la Junta Electoral, la Junta propone cuál es el que va a asumir. ¿Ya hizo el fallo la Junta Electoral o no? No sé, porque imagínate que la sesión fue anoche, esto se pasa hoy, seguramente esto va a ser muy rápido y todos tenemos interés en que esto suceda porque queremos seguir llamando comisión, tenemos muchos temas que han quedado por ahí con todo esto que tenemos ahí en carpeta, que queremos llamar a comisión, que estamos tratando. Entonces, bueno, nuestro apuro es que se integre lo más rápido posible. ¿Se sabe quién es el concejal que asumiría? Yo no sé a ciencia cierta quién es, pero seguramente es acá se reemplaza el género, el que sigue en la lista, pero el género. Okay. Es lo mismo que pasó a nivel provincial acá hace poquito. Bien. Así que, bueno, quien sea va a ser bienvenido y queremos enseguida ponernos a trabajar, ¿no? Bien. Maximiliano Geuna con nosotros. Él es concejal de Juntos por Diamante en el Consejo Deliberante de la Ciudad Blanca. Bueno, hubo otros temas también ayer que se charlaron. Contame un poquito de lo que se vivió en la ayer sesión. Previo también a la sesión, siempre cuando se hace alguna declaración de interés, algún reconocimiento y demás, se invita a esta persona a la sesión siguiente y ayer fue el momento de entregarle una declaración y un reconocimiento a Antonia Re por su participación en el Panamericano de Patín, así que bueno, también fue un momento emotivo, muy lindo, donde una niña tan pequeña que haya logrado un resultado tan importante y acá no importa tanto el resultado, sino que lo que valoramos
desde el Consejo, como hemos hecho con un montón de deportistas, es la entrega, el sacrificio, la constancia, son estos valores que nosotros destacamos. El resultado es algo que llegó, como podría no haber llegado, pero lo importante era destacar eso, ¿no? Para ella y toda la familia siempre que acompaña. Y después, bueno, sesionamos, se aceptó la renuncia y tomaron estado parlamentario algunos proyectos que ingresaron. Vamos a hablar de esos, hay Sí, varios. particularmente... Pero quiero, sí. quiero que le respondas a este oyente que hace un mensaje y tal vez nos va a dar pie para conversar de esto, que dice: hola, buen día, pregúntale a Maxi qué proyecto es el más importante y urgente que tiene su bloque en este momento, dice este oyente. Y tenemos varias cosas que estamos tratando. Algunos no los digo por una cuestión de que pasa esto, de que uno por ahí va, dice algo y hasta que no se... Claro, ¿viste? Estamos trabajando en muchos proyectos a la vez. Yo creo que uno siempre por ahí va entre hay cosas que son más urgentes, que por ahí te quita tiempo a trabajar en cosas que son también importantes, ¿no? Pero a ver, lo que fue urgente, no sé si urgente, muy importante y también urgente hace poco fue el tema, por ejemplo, de un proyecto que presentamos y que se aprobó sobre el tema de las motos. Veíamos que, por ejemplo, en ese momento era un tema muy, Maxi, muy importante que se presentó, ¿no? Ya se presentó, ya está vigente la ordenanza. Vimos que ahora la provincia, en base a este proyecto que presentamos acá en Diamante, van a presentar en la Cámara de Diputados, una diputada, creo que es Gabriela Elena, va a presentar el mismo proyecto para que también en la provincia esté prohibido el uso de caño de escape y sea causal de retención también y se endurezcan las multas. Sí. Siempre vamos teniendo así temas que uno ve que son reclamos urgentes de la sociedad, que son problemáticas actuales. Bueno, ayer hicimos uno ayer presentamos uno que no es urgente, pero para mí es de suma relevancia para el funcionamiento y para el funcionamiento institucional del municipio, que es una ordenanza que entró ayer, tomó estado parlamentario el proyecto, sobre transición de gobierno. ¿Qué significa esto? Contame. Esto significa que a nivel local no teníamos ninguna norma que regule la transición de gobierno. Hace poco en la provincia, en la administración ahora de Rogelio Frigerio, se presentó un proyecto de ley el cual se aprobó sobre transición de gobierno. ¿Esto qué significa? Es ordenar la transición entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes. Cuando llega el momento de las elecciones para el traspaso de autoridades, obviamente cuando hay un cambio en la cabeza, ¿no? que gana otro, es regular bien el procedimiento de transición, donde el intendente saliente convoca a conformar una comisión de transición de gobierno y con integrantes del gobierno saliente, con integrantes del gobierno entrante, que los designa el intendente entrante, 3 miembros, también uno el viceintendente, para que haya representación del consejo. Y lo que se trata de hacer es que el intendente que va, primero se trata de hacer un informe final, ¿no? Donde va a estar todo el estado actual del municipio, en sus cuentas, su maquinaria, inventario, qué avance tiene una obra, cuántos certificados impagos hay, qué cuentas especiales hay, con cuánto dinero. O sea, qué programas hay en curso, qué políticas de Estado se vienen implementando. ¿Para qué? Para evitar que un intendente llegue el 10 de diciembre y tenga que arrancar de cero, con que le escondan las cosas, que le oculten información. ¿Eso pasó? Y eso ha pasado un montón de veces. ¿Y pasó ahora cuando asumieron ustedes como gobierno? A ver, yo estoy en el legislativo, pero obviamente que había un montón de cuestiones que hubo que investigar, que hubo que ver, cosas impagas, hay denuncias, obras que hubo irregularidades tremendas, como fue lo de la terminal, lo de la bajada del... Hay un montón de cosas que esto lo que trata de evitar es eso. ¿Para qué? Para que las cosas que están bien puedan seguir, para que las autoridades electas puedan tener las herramientas para continuar con lo que crean que está bien y que continuar, y también para saber qué van a hacer desde el día 1, no que tengan que perder 6 meses, 7 meses, ver bien qué cantidad de personal hay, cómo son los organigramas, quién se desempeña acá. Y creo que es lo más lógico en cualquier sociedad civilizada y que se respeten las instituciones. Esto sucede. Y bueno, y acá no estábamos acostumbrados a eso. Yo creo que es algo fundamental. No sé si responde específicamente lo de
no es algo que era urgente porque teníamos Pero es todavía, importante. pero y lo hicimos nosotros siendo concejales hoy del oficialismo. Maximiliano Maximiliano Geuna con nosotros, concejal de Juntos por Diamante. Maximiliano, y esto de la transición que me interesa, regular el proceso de transición de gobierno, ¿tiene un plazo? O sea, ¿cuándo sería? ¿Una vez que terminan las elecciones? Claro, eso ¿Cómo? es desde que la Junta Electoral proclama las nuevas autoridades, Ok. ¿no? Que ya ¿Que sabemos eso que... cuánto tiempo después de las elecciones, más o Sí, menos? depende de los tiempos, Ok. si hay, viste que... Pero puede ser una semana, 10 días, un mes, Sí, semana, claro. ponele. Y entonces, y el informe final se debe entregar 20 días antes de la finalización. Supongamos un 20 de noviembre tiene que estar entregado este informe final, donde también se puede requerir mayor información y demás para aclararse. Esto le da las herramientas al que va a entrar de saber todo lo que pasa en el municipio y no tener que estar revolviendo. También algo que hoy es algo sumamente importante, contraseñas digitales de redes, Claro. que a veces ha pasado Parece en una otras... pavada, pero después tenés que estar Totalmente. armando y hoy no podés perder tiempo porque vos dejás de brindar servicios. Entonces yo creo que es algo sumamente importante para el fortalecimiento institucional y la calidad democrática de nuestro municipio, ¿no? Y de nuestra ciudad. la autoridad entrante, por ejemplo, puede solicitar los datos que Sí, requiera. además, O sea, también, pero también dentro de esta comisión que se forma y puede pedir un informe adicional o puede también incluso Qué interesante, se puede hacer una prórroga de este informe porque por X motivo no se haya podido de solamente 5 días. La verdad que es una herramienta muy buena para que sea todo transparente, que haya transparencia y haya orden es interesante. en el municipio. Es interesante. Entonces, la provincia lo hizo, el gobierno de Frigerio lo hizo y también invitó a los municipios a hacerlo. Y yo hace un tiempo ya que vengo en esto, estudiándolo, trabajando, obviamente con el grupo de concejales, con el bloque que nos apoyamos en todos los proyectos. Sí. Y bueno, la verdad que quería ya presentarlo, porque esto no significa que va a salir la semana que viene, pero quería que ya esté presentado para cuando podamos ya ir tratándolo en comisión, ¿no? Maxi, También... quiero preguntarte una cosa. En uno de los puntos que se charló ayer, y quiero que me lo expliques a mí y a la gente, es algo que dice asuntos particulares, y acá habla de una persona, Ricardo Osuna, un empleado municipal que manifiesta su preocupación por la situación de extrema gravedad y abandono del parque automotor. ¿Qué es un asunto particular? Eso es una nota que hay. ¿Y asunto particular? Por ejemplo, una nota que ingresa un vecino manifestando una preocupación, Bien. una sugerencia y demás. Dice, che, bueno, escuchá, revisen esto. ¿Qué pasa Claro, con esto? y bueno, Una cosa así. esto va a pasar a comisión porque los temas ingresan ahí, no es que nosotros los vemos antes a los temas. No, ingresan te a la entiendo. sesión, ahora seguramente eso a la comisión que fue, se va a Tierras, llamar. Asuntos Y Legales, la que bueno, vos fue a la presidís, ¿no? comisión que presido, esto seguramente en la primer convocatoria lo convocaremos, leeremos bien en qué consiste su reclamo y en Ahí base va. a eso Ahí va. vemos si es algo que podemos hacer nosotros, Ujú. si es solamente un poner en conocimiento, se manda, remitimos a veces al Ejecutivo para que, o el área que le corresponde, o para que tenga conocimiento de esto del Ejecutivo. Perfecto. O si podemos hacer algo del Consejo, lo hacemos. Maximiliano, bueno, yo le digo Maxi, de confianza, hace tiempo nos conocemos ya. Maxi, ¿existe todavía la banca ciudadana? Existe la banca Existe. ciudadana y es una herramienta, la verdad que muy buena, muy útil. Hace donde tiempo que no se usa, ¿no? Hace mucho tiempo que no se usa. Hay muchas herramientas hoy que la verdad que son interesantes para la participación de la ciudadanía en lo que es el Consejo, particularmente con Claro. este tema, y también en temas de interés general, ¿no? También está funcionando muy bien el Consejo Juvenil, que es algo que se empezó a implementar en esta gestión, ahí de la mano de Sami como presidenta del Consejo, y bueno, con el apoyo obviamente siempre nuestro y de todos los concejales. Es una herramienta muy linda, muy interesante, donde los chicos plantean sus proyectos. Hay cosas que obviamente después se tratan siempre, se llaman a comisión, se debaten. Y bueno, también se presentó lo del congelamiento de sueldos. Ayer tomó estado parlamentario. Quiero preguntarte algo antes. Ujú. Veo proyectos de ordenanza, de resolución, y hay uno que entiendo que viene del decreto del Ejecutivo. Pero ahora me lo vas a explicar vos. Uno dice, en ordenanza del bloque de concejales justicialistas sobre el congelamiento de haberes de los señores concejales. Ujú. Los dos bloques presentamos. Y enseguida, claro, dice,
del bloque de concejales de Juntos por Diamante, o sea, el que formás parte, disponiendo la suspensión de los aumentos de remuneraciones de los señores concejales. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es exactamente la lo palabra, mismo. sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que dice esto? Pasa que el congelamiento, o sea, uno suspende los aumentos, ¿no? Y el otro el congelamiento. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y en el sino que otro- a veces se utiliza de una forma. Sí, y en el otro dice, Y es que el Ejecutivo decreto de hace lo referéndum mismo. con Claro. decreto tanto del Departamento Ejecutivo disponiendo la suspensión a partir del 1 de julio. O sea, ya Es rige. exactamente lo mismo. Son Los las tres cosas lo mismo. Uno es para el Departamento Ejecutivo, que lo dispone el propio Departamento Ejecutivo. Nosotros esto ya lo veníamos hablando. Y bueno, el Ejecutivo obviamente lo hace a través de un decreto donde suspende para su funcionario, para la planta política, y nosotros como Consejo debemos presentar el proyecto para que se trate y para congelar también los sueldos o suspender los sueldos por un plazo de 150 días. Bien. En esto nosotros ya hicimos el anuncio el domingo de que lo íbamos a hacer, y bueno, después el mismo día entraron los dos proyectos de los dos bloques también, así que yo creo que vamos a estar de acuerdo en esto, y también por el mismo plazo de congelarlo. Así que sí, el proyecto consiste en suspender por 150 días cualquier aumento que haya para los empleados de planta y para todo el municipio a los concejales. Y en eso consiste el proyecto, que ya te digo, no se pudo tratar ayer por una cuestión de que no podíamos tratar ninguno de estos temas, pero supongo que ya la semana que viene lo vamos a tratar, lo vamos a convocar a comisión para que haya dictamen favorable y ya que se apruebe en la próxima sesión. Maximiliano, y lo que habló el decreto que sacó el Departamento Ejecutivo no involucraba al Legislativo. No, porque ellos Por no eso pueden. ahora Claro, ellos no pueden esto vale aclararlo porque decidir no sobre estaba muy somos claro. un órgano independiente, pero estamos de acuerdo, tenemos esa misma línea de pensamiento y por eso es que los tres proyectos, el ad referéndum que viene de un decreto del Ejecutivo y los de los dos bloques, Sí. estamos de acuerdo en hacerlo en este momento por 150 días. Maximiliano, y el tema de cuando Que viene... ya, yo también digo esto Sí. porque también se ha hablado mucho de esto y yo es la segunda vez que estuve en funciones, y las dos veces que estuve en funciones congelé el sueldo. Por un tiempo, por lo que sea, ya se hizo esto en la gestión de Lénico, Ujú. Aranda, donde se congelaron los sueldos todo el 2017 y gran parte del 2018. Ahora de vuelta, siendo oficialismo. Y entonces por ahí yo veo que se ha hablado también mucho de esto. Es un gesto que uno hace como funcionario y hacia la sociedad, hacia un momento por ahí difícil de ingresos, de coparticipación. A la provincia le ingresa mucho menos dinero de coparticipación, de recaudación. Y bueno, es un momento de demostrar, hacer un gesto. Pero no lo he visto nunca del otro lado. Desde el 2003 a la fecha, nunca siendo oficialismo lo hicieron. Entonces por ahí yo veo mucho, por ahí gente que habla, que opina y demás, pero está bueno dar el ejemplo cuando uno es oficialismo. Y eso yo no lo he visto nunca. Pasó en el gobierno de Alberto Fernández, en plena pandemia, un momento durísimo donde se pedía a gritos a la sociedad o algún gesto, y no pasó nunca. Entonces yo creo que en vez de hablar tanto hay que destacar a veces o mostrar o dar el ejemplo cuando a uno también le toca hacer gobierno. Bien. Porque es fácil pedir y reclamar y hacer todo solamente cuando es oposición. También estos gestos deben darse cuando a uno le toca decidir. Y yo las dos veces que estuve en funciones, no lo hice yo personalmente, fue el grupo político en su momento, después en la gestión de Lénico se hizo. Entonces yo creo que eso lo quiero decir porque por ahí es fácil hablar solamente siendo oposición, y hay que dar el ejemplo también cuando a uno le toca ser oficialismo y decidir, ¿no? Bien, bien. Maximiliano, hay gente que les dice, quiero dejarle un mensaje a los señores concejales de cualquier partido o facción, que se los vea más en el pueblo, caminando la calle, hablando con el vecino. ¿Están un poco alejados de esto? ¿Hablan con la gente? ¿Cómo es esto? Y yo voy a hablar particularmente, obviamente esta pregunta va dirigida a todos. Yo creo que... ¿Hablas por vos, por tu equipo? Por mí, por mi equipo. Estoy hablando del consejo de concejales. Yo creo que estamos mucho con la gente, hablamos con todo el mundo. Todo el mundo tiene mi teléfono, me sabe dónde vivo, me para en la calle, hablamos. Es inevitable no hablar en una cola siempre digo lo mismo, ¿no? Pero en la cola del banco, del súper, Claro. y uno habla, o sea, lo vive a esto de una manera que es imposible separarlo. La función de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque vivimos en una ciudad que todos nos conocemos, hablamos mucho con la gente, no somos ajenos a la realidad de la ciudad.
para nada. Obviamente que muchas veces el trabajo legislativo que tenemos requiere muchas horas de oficina digo por el ejemplo de estudiar un tema, de redactarlo, pero después uno hace una vida normal, trata de visitar a todo el que nos invita a que nos quiera hacer una sugerencia. Por ahí hay que aclarar, nosotros en el Consejo no tenemos asesores. No tenemos empleados que trabajen para nosotros. Okay. Entonces todo el trabajo legislativo, como por ahí hay otros municipios que lo tienen, ahora no veíamos en Concordia que le sacaron una parte de todos los asesores que tenían. Y si tienen un equipo de trabajo alrededor, pago por los contribuyentes, claro, y por que realmente es gigante. Lo mismo pasa, a ver, también por la propia actividad de un diputado, un senador, necesita sí algunos asesores, no 40 como tenían antes, pero nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros desde el trabajo de redactar una ordenanza, de estudiarla, de ir a una reunión, todo lo hacemos personalmente. Maxi, y si vos, por ejemplo, en lo personal, querés tener un asesor de la índole que sea, tenés que pagarlo de tu bolsillo. Con mi sueldo, obvio. No podés pedir que te paguen un asesor del consejo. No existe y creo que no lo haría ninguno. Bien. Porque para eso nos pagan un sueldo. Bien. Y por eso también tenemos que trabajar responsablemente y trabajar justamente. Okay. Nosotros no tenemos asesores, no tenemos nadie que nos haga el trabajo por nosotros. Te entiendo. Maximiliano Geuna con nosotros, él es concejal de Juntos por Diamante. Me quedan 2 o 3, Maxi, rápidas. Una de un oyente dice, ¿se ha pensado en poner semáforos? ¿Hay alguna ordenanza al respecto? Hay algunos que están de acuerdo y otros que no, pero hay mucha gente, muchos autos, muchas motos. ¿Se estudió eso? Dice por acá. Mirá, yo recuerdo cuando estaba en la Fiscalía, tratamos de estudiar un poco el tema y de pedir asesoramiento respecto de esto. Para mí es un tema que ordena muchísimo el tránsito de los semáforos, pero por ahí en Diamante, sí, en algunos lugares yo creo que sería interesante poner o semáforos o algunas arterias importantes donde se podrían poner sin que entorpezca tanto el tránsito y ayudaría a evitar un poco de accidentes. Pero particularmente en el casco céntrico tenemos cuadras muy cortas. Entonces, por ahí la contra que a mí me sugirieron, que lo pregunté en alguna universidad y con algunas personas dedicadas a la movilidad y tránsito, la contra que tenemos son las cuadras muy cortas, por ahí que la línea de semáforos debería ser de varias cuadras para no evitar el embotellamiento y que te queden los autos atrás atascados, deberían ser muy rápidos. Pero es algo que, como todo, el parque automotor ha crecido muchísimo, cada vez hay más autos, y estos son estudios que capaz que en 4 o 5 años cambia muchísimo el flujo de tránsito. Comprendo. Entonces es algo que sinceramente no es una decisión que quiero poner un semáforo acá porque va a quedar lindo, es novedoso hoy porque en su momento tuvimos. Yo creo que habría que estudiarlo, que verlo, que ver el flujo de vehículos, cuántos vehículos, los horarios y demás, porque tal vez sirve para algún horario, pero en otro no tiene sentido. Te entiendo. Entonces yo creo que es algo que se podría evaluar. En su momento nos habían recomendado que no. Ya te digo, esto fue hace 5 o 6 años. No quita que hoy no se pueda evaluar la posibilidad de hacerlo. Te entiendo. Maximiliano, cuando hablamos hoy de un decreto ad referéndum, o sea, que viene desde el Departamento Ejecutivo, ¿cómo se tratan los proyectos que vienen del Ejecutivo? ¿Se tratan como otros proyectos comunes? ¿Cualquiera tiene un tratamiento especial? ¿Cómo se aprueba un tratamiento que viene del Departamento Ejecutivo? Me llama la atención. Bueno, los decretos ad referéndum es un decreto, una resolución que hace el Ejecutivo y la envía al Consejo para que se refrende, ¿no? Para que el Consejo lo apruebe. Claro. Ingresa como cualquier tema a una comisión, una comisión particular, puede ser la de tierra. En este caso es la de Comisión de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica. Y ese proyecto se evalúa, se estudia igual que cualquier proyecto de ordenanza o decreto de referéndum. Lo que pasa es que nosotros a ese decreto no le podemos hacer modificaciones. Okay. Sube para que se refrende o no. Ahora, en cambio, si viene como proyecto de ordenanza, sí podemos hacerle modificaciones y aprobarlo o no, con modificaciones o tal cual vino. ¿Qué mayoría necesita un proyecto? Y depende del tema, pero la mayoría de los proyectos necesitan una mayoría simple, ¿no? Otros alguna mayoría especial. ¿No? Maximiliano, por último, quiero hablar del tema de los sueldos. Yo te pedí por privado, estamos haciendo una investigación de los concejales del Departamento Diamante. Hoy te quiero preguntar, ¿cuánto está cobrando un concejal en la ciudad de Diamante? ¿Y qué te parece a vos el sueldo que tiene un concejal hoy en la ciudad de Diamante? Que
lo hemos hablado en privado, es el sueldo mayor de los consejos deliberantes en el departamento Diamante. Está bien, es la ciudad cabecera, pero digo, ¿qué pensás vos al respecto de esto? ¿Y cuánto está cobrando hoy un concejal? La gente nos pregunta, tira números en el aire. ¿Se puede contar esto? Sí, a ver, es información que está... Información pública, la información transparencia del pública. gobierno de Entre Ríos y Yo de como, Diamante. como te dije que me lo preguntaste, yo el recibo acá no lo tengo, pero la acreditación del haber es 1.800.000 y pico con todos los descuentos, ¿no? Eso es lo que queda de bolsillo. Eso es lo que queda de bolsillo Okay. con todos los descuentos que realizan. Y después volvemos al mismo tema. El sueldo del concejal es exactamente el mismo que viene hace un montón de años, Sí. con las actualizaciones salariales que han tenido tanto los empleados municipales como todos los funcionarios, que no es que se le aumentó más al consejo o más a los funcionarios, es la actualización que tiene. Todo el sueldo está compuesto por 2 sueldos Y medio, ¿no? de un empleado de categoría 1, que es la categoría más baja. Para algunos, comparando, si vos haces una comparación con algunos municipios, estamos altos, con otros estamos bajos. Entonces yo creo que, y no voy a hablar solamente del sueldo de concejal, sino que yo creo que en la función pública, cualquier lugar que te toque, hay sueldos disparatados en algunos organismos que cobraban 14, 15 palos. Vos ves lo que era, el directorio del IOSPER. Hay otros organismos que son sueldos de 15, 20 palos más todo lo que chorrea atrás. Eso es sin nada, y nosotros de ese sueldo, obviamente que uno trabaja, pero yo le voy a hablar por mí. Totalmente, es algo personal. Yo siempre digo, pasa que estamos mal acostumbrados a funcionarios que no trabajen, a diputados o senadores o concejales que nada más vayan a levantar la mano. Entonces, si uno le dedica responsabilidad, particularmente, y como el resto de mis compañeros de bloque, uno trabaja todos los días de esto, claro. Le dedica muchas horas por día, no solamente son los días hábiles. Yo llego todos los días a las 9 de la noche a mi casa, tengo reuniones hasta tarde todos los días, reuniones de trabajo, nosotros nos reunimos casi todos los días como bloque. ¿Vos le dedicás el tiempo que requiere? Casi todos los días como bloque, uno va a la municipalidad, se junta con funcionarios. Ayer estuve reunido, estuve trabajando antes de la mañana en un proyecto que por suerte, por mi trabajo que tengo, puedo tomarme el tiempo y yo estoy en mi estudio y puedo dedicarle tiempo a trabajar en un proyecto, pero son muchas horas. Por eso depende cómo lo tome cada uno. Yo dejo mucho por el consejo, porque está bien que así sea, lo aclaro, no es que estoy haciendo ninguna beneficencia. Yo estoy trabajando como me tocó ser fiscal y laburé todo el día como un loco. Y uno está para trabajar, no está para hacer la plancha acá. A nosotros nos están pagando un sueldo por trabajar, por hacer nuestro trabajo. Totalmente. Que como te comenté, a diferencia por ahí de otros municipios, no tenemos ninguna ayuda, no tenemos colaboración, no tenemos ningún presupuesto nosotros en el Consejo. Todas las ayudas que podemos hacer, pedidos que nos llegan todos los días, además sale todo de nuestro bolsillo, de nuestro sueldo, ¿no? Entonces yo creo que el tema está acá en hacerlo valer. Exacto. ¿No? Maximiliano, ¿hay concejales que vayan a levantar la mano nomás? Yo no voy a hablar del trabajo que hace cada uno, porque tampoco estoy viendo qué hace uno, qué hace otro en su tiempo libre. Porque tal vez un consejo vos no lo ves sacándose una foto en una reunión, pero estuvo todo el día trabajando, estudiando un proyecto, redactándolo. Totalmente. Y eso es parte de nuestra tarea. Pasa que estamos acostumbrados que por ahí un concejal lo único que tiene que hacer es hacer presencia. Sí, hay que hacer presencia, hay que participar, pero nosotros tenemos que hacer todo ese trabajo. Digo particularmente el Consejo de Diamante. Entonces, ahora si uno, como te digo, solamente iría a la reunión de comisión y a la sesión, pero ese no es el trabajo, eso es una partecita. Obvio. Te entiendo. Maximiliano, por último te dejo un pedido personal, te diría. Avenida Florida y Presidente Perón y Echeverre. Habría que hacer algo ahí con el tema de alguna rotonda, algo, porque es muy complicado el ingreso y egreso de vehículos. Hemos visto accidentes y eso. Sí. ¿Se puede hacer algo desde el Consejo? ¿Hay que hablarlo con el Ejecutivo? ¿Cómo es eso? Y obviamente nosotros es un tema que lo hemos hablado ya este tema principalmente lo que es calle Echeverre contra Florida, y por ahí para salir faltaría un poco más. Ahí, Es un tema que yo entiendo se viene evaluando qué hacer, principalmente con los autos que van a ingresar a Echeverre, que vienen desde el sur. Claro. Desde el sur, de sur a norte vienen desde Belgrano y van a ingresar, tirarse al costado, se echó brosa, pero ahí habría que hacer algo más. Sé que se está evaluando, no quiero hablar por algo que
que no tengo poder de decisión ni nada, pero sé que se está evaluando qué hacer. Lo mismo que, como vos decís, calle Presidente Perón y la Florida. Ha habido muchos accidentes. Yo creo que ahí, bueno, sé que están los reductores de velocidad, se van a colocar algunos reductores de velocidad en algunos lugares. Ahí es necesario o colocar algún reductor de velocidad o tal vez sería útil ahí, como hablamos, un semáforo o algo rotonda, que... digo, porque viste que tenemos rotonda en Barrio Belgrano, en donde está la estación de servicio, esas rotondas funcionan relativamente bien, ¿no? Sí, yo creo que acá ensanchando, porque acá yo creo que si bien la calle quedó muy linda, calle Chévere, no se pensó nunca en la salida. No, claro. Porque ahí debería verse... para que los autos, como es en calle Colón, que sí pueden girar bien tanto a la derecha, tanto los que ingresan, eso no se previó, la verdad que en la obra se les escapó, pero es algo que habría que sí, comparto con el oyente. La verdad que es algo que habría que solucionar porque ha habido muchos accidentes, pero creo, tengo entendido que se está evaluando esto. Bien, te la dejo igual para que lo manejen. Sí, no, pero es cierto, la verdad que es cierto, es algo que es un problema. Un placer que hayas venido, gracias por estar siempre cuando te solicitamos también, porque eso es importante, cuando levantamos el teléfono nos atendés, eso es muy valorable para nosotros aquí en la radio y para la gente también, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer siempre venir y bueno, a disposición tanto para ustedes como para bueno, aprovecho para dirigirme a tu audiencia, cualquier duda, inquietud, cualquier tema que necesiten tratar o por ahí uno sirve de nexo también para decir, bueno, te doy una mano en el sentido de comunicarte con alguien y demás. Bueno, estamos a disposición. Bien, gracias por venir, por charlar gracias con nosotros. A ustedes. Maximiliano Geuna con nosotros, concejal de el bloque Juntos por Diamante, aquí en Diamante FM conversando. Vamos directamente al horóscopo. Tenemos un par de publis y que nos acompañan siempre los amigos que están presentes, los auspiciantes aquí en la radio. Y venimos con mucho más de lo que pasa en la 95.7.